Pues bueno, vamos a ver si Michael también nos aguantó o no nos aguantó. Michael Chamberlain, ya sabe usted, es colaborador de este espacio de Momentum y de Rompeviento TV. Y bueno, pues Michael está publicando también, estamos publicando pues un artículo de Michael que está precisamente hoy publicado en la página de Rompeviento TV, hacia dónde van las izquierdas de América Latina. Pues Michael Chamberlain, que también pues es investigador senior no residente del Center for International Policy, que lo acabamos de comentar también en el programa pasado. Michael, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, hola Alberto, buenos días. Hola Michael, bienvenido, gracias por esperarnos. Con gusto, aquí estamos escuchando. Gracias Michael. Pues Michael, pues ¿hacia dónde va la izquierda en América Latina? Pues vaya, Michael hace un análisis, un diagnóstico de cómo entender las izquierdas de algunos países de América Latina, haciendo un balance de cómo entiende o cómo mira a algunos mandatarios de izquierda de distintos países de la América, en dónde se enfocan, dónde están sus prioridades, dónde no, cuáles son los vacíos que hay, y por eso me parece más que pertinente la pregunta que hace Michael, ¿hacia dónde va la izquierda en América Latina? Lo bueno es que Michael ya tiene la respuesta, así que Michael, buenos días, pues adelante Michael. Muchas gracias. Pues mira, más que tratar de definir a las izquierdas, cosa más difícil. Sí. Más bien lo que intento es, a partir de bueno, un poco de lo que veo en lo que va pasando en el continente, y quizá justo porque no hay ya definiciones suficientes, pues más bien poder mirar con algunos indicadores, pues hacia dónde vamos. Mira, ciertamente a partir de las elecciones del 2018 con Andrés Manuel López Obrador, hemos empezado a ver en el continente que ha habido pues otras experiencias interesantes que pues ayer se vuelve a mostrar el domingo, perdón, con Petro en Colombia, ¿no? Pero antes de él está Gabriel Boric, ¿no? Un caso muy interesante de propuesta de izquierda progresista, ¿no? Que retoma muchas de las demandas, digamos, mucho más modernas de las nuevas generaciones chilenas en medio de un proceso constituyente, es decir, con buenos aires y buenas noticias en ese sentido. Por otro lado, antes de eso, en 2021, está Xiomara Castro en Honduras, que pues también está derrocando un régimen pues que viene gobernando Honduras desde el golpe militar. Recordemos eso, un golpe militar además que fue promovido desde los Estados Unidos y que trajo a Honduras a la desgracia. Y Xiomara Castro está consciente de esta situación y para mi sorpresa, no es un discurso ramplón de izquierda, digamos, simplemente anti, sino que está realmente tratando de mirar hacia dónde sí hay que ir, ¿no? Consciente de que el propósito del Estado es el respeto de los derechos humanos, de la diversidad, con muchos problemas, pero digamos con un discurso más progresista, ¿no? Está Castillo en Perú, pues con un discurso más tradicional, sí, digamos tradicional de izquierda en el sentido que es antioligarca, a favor de los pobres, en contra de la desigualdad, pero muy influenciado también por estas viejas izquierdas socialistas, comunistas, aunque ha tratado de apartarse de ahí. Pero cuando empiezan a hablar con Castillo acerca de, oye, ¿y qué pasa con los derechos de las mujeres, estas nuevas? Pues no digo nuevos derechos, pero sí nuevas demandas de estas nuevas generaciones. Entonces ahí empieza a dudar y a separarse de una manera muy conservadora, muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no, estas agendas no tienen que ver con lo mío, ¿no? El mismo López Obrador, que se dice de izquierda, que lo colocan de ese lado,
pues bueno, tiene un discurso basado en la promesa de acabar con la corrupción, con el régimen neoliberal de privilegios, pero ve con recelo los derechos humanos y lo ha dicho de manera muy clara, ¿no? Las agendas feministas y ecologistas son un invento neoliberal para saquear, ¿no? Entonces se separa de una, no solamente de un concepto mucho más amplio de libertad, de derechos humanos y de democracia, sino también de las nuevas generaciones. Un tipo de izquierda, digamos, no muy progresista y, digamos, en un extremo distinto al de Boric, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hacia dónde va, no incluyo aquí definitivamente Nicaragua, ¿no? Que muchos considerarían un gobierno de izquierda, para mí no debería ni siquiera ser un gobierno, es claramente una dictadura, y no digamos lo que pasa en Venezuela actualmente con Maduro, ¿no? Entonces, hay, digamos, en esta gama de izquierdas, pues un gran reto por lograr lo que prometen, ¿no? Y yo lo que digo en el artículo es, necesitamos indicadores para ver si estamos cumpliendo o no. Para todos estos gobiernos en la región, sobre todo los que vienen presumiendo sus izquierdas, ¿no? Y propongo cuatro indicadores. Uno es, bueno, fortalecer la democracia, no solamente como procesos electorales, sino como resultado de una generación de condiciones de igualdad para la participación, la toma de decisiones también entre iguales, ¿no? Es repartir horizontalmente el poder, y eso nos lleva a la estructura misma de cómo los estados están organizados, quiénes ostentan y quiénes deciden. La distribución del poder se establece con formas diversas de participación más allá de los partidos. Algunos ejemplos son las consultas, los plebiscitos en términos de control vertical, pero también fortaleciendo las instituciones y los órganos autónomos, ¿no? El segundo es ampliar las libertades, porque sin libertad difícilmente podemos decir que hay democracia. Y eso es generar condiciones y oportunidades, no solamente para que la gente haga y decida, sino para hacer mejor y decidir mejor, ¿no? Tanto los derechos civiles y políticos como los sociales, económicos, amplían las libertades, y creo que ese es el propósito de la democracia y de los estados. El tercero es garantizar los derechos y su progresividad, y esta garantía pues es una obligación convencional de México y de los países en América Latina que han aceptado las convenciones internacionales de derechos humanos, y en nuestro caso también es una obligación que viene en la Constitución. Y la manera de garantizar derechos es establecer instituciones y leyes que aseguren esa expansión en cantidad y en calidad. Esa es la única manera de trascender las buenas voluntades de los políticos, y las buenas intenciones, ¿no? El cuarto es generar políticas públicas que definan planes programáticos con diagnósticos, acciones concretas, recursos económicos suficientes, tiempos claros y mecanismos de evaluación basados en la evidencia. Es decir, la acción de gobierno no es cuestión de creer que se están haciendo las cosas, es cuestión de saber hacer las cosas y saber públicamente qué es lo que se está haciendo. Esa es parte también de la labor de la transparencia y de lo que hacen también el periodismo y la sociedad en general, ¿no? Digamos, no es sencillo, tanto de derecho como de izquierda hay gente contraria todavía a la idea de que somos iguales en dignidad y derechos. Y tanto de derecha como de izquierda hay quienes todavía pretenden, desde diferentes ideologías, hacerse del poder para el dominio de los demás, ya sea por el lado de las empresas neoliberales o por el lado de los estados todopoderosos, ¿no? El problema es que si no logran estos resultados, estos grupos de izquierda, lo que vamos a ver en el futuro, alguien hablaba hace rato del péndulo, ¿no? Es que vamos a regresar a la derecha, ¿no? Como está pasando en Europa, como está pasando en Estados Unidos para una buena parte de la población, pero no es nada más que nos estemos columpiando, ¿no? De derecha a izquierda en un péndulo. O sea, se va degradando mucho más la posibilidad de vivir
y convivir en democracia, y cada vez es mucho más intolerante esta convivencia. Entonces me parece que tenemos que, más allá del discurso, más allá de ponernos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo, ponernos de acuerdo en lo que sí, para poder avanzar en una agenda que realmente sea emancipadora. Me gusta mucho esta expresión que acabas de mencionar, Michael. Comentábamos ayer, Ernesto y yo, sobre esta teoría del péndulo, y lo comentaba también Ingrid Urguelles hace un rato. Y me gusta esto que mencionas, es que no es nada más que nos estemos columpiando. Y lo digo que me gusta porque efectivamente no es nada más una cuestión de destino manifiesto o un vaivén histórico. Hay varios historiadores que hablan sobre este tema desde hace mucho tiempo, porque yo creo que no depende solamente de los gobiernos, sino que hay otros factores que deben tomarse en cuenta, entre ellos la sociedad de cada país, por supuesto, y su paciencia, pero también factores externos que ocurrió ya en algún momento cuando se creó el ALCA, se creó el Mercosur, el ALBA, y que desató, en el caso de América Latina, pues que hubiera gobiernos como los que vivimos, con Macri en Argentina o Bolsonaro en Brasil, o Peña Nieto, o Calderón, Hinojosa, Uribe en Colombia, y un elemento ahí que pesa y que está permanentemente, yo diría que es el que está casi como empujando el péndulo, Estados Unidos. ¿Qué tanto pudiéramos pensar que este mapa, esta configuración geográfica de gobiernos, política en la geografía de América Latina, es ahora el momento clave, o no lo es? Lo digo porque en Estados Unidos pues también están en una crisis política interna y ha sido un factor importantísimo para que este péndulo pues sí nos arrastre de una u otra forma, Michael. Yo creo que dos ideas. Uno es, en esta idea del péndulo, yo creo que lo que habría que hacer como ciudadanía, no como gobiernos, porque tienen su propia agenda y demás, pero sí como ciudadanos, como pararnos en otro lugar, ¿no? Es decir, yo creo que sí hay que creernos que los ciudadanos tenemos el poder aunque no nos reconozcan. Y es en esa medida en que podemos empujar cosas. O sea, lo hemos visto en México en el pasado, lo hemos visto en América Latina. La segunda idea, siguiendo a esto, es lo que está pasando en Chile, que me parece sumamente interesante. O sea, el momento en que llega Boric a la presidencia, Chile como sociedad, no como partidos, no como gobierno, como sociedad, viene empujando un proceso súper interesante de una nueva constitución que no solamente pretende derrocar la constitución establecida por Pinochet, sino reconocer derechos que no han sido hasta la fecha reconocidos, y muchos de ellos son derechos sociales, como la educación, que fue el gran movimiento que empujó finalmente los estudiantes de hace 10, 12 años, donde viene Boric, empujando todos estos cambios desde la sociedad. Me parece sumamente interesante el proceso incluso más interesante que Boric, es el proceso constituyente, ¿no? Donde están participando los mapuches políticamente por primera vez en ese país, ¿no? Y donde se están reconociendo derechos que antes no se reconocían. Me parece que ese proceso deberíamos reflejarnos en él, porque es un proceso que fue conquistado por sociedad civil, empujado por los estudiantes, y que está llevando, ahora sí, creo yo, a Chile a una etapa muy distinta, finalmente, después de la dictadura y este cacho entre la dictadura y lo que vivimos hoy. Chile representa probablemente la nueva generación de políticos y de política que habría que estudiar con atención y seguir, porque quizá en el extremo opuesto del continente, quizá es donde tengamos mucho más luces que seguir, ¿no? Ya. Michael, si hablamos de las izquierdas, déjame hablar de la izquierda mexicana, hablando de las izquierdas de América Latina, y escuchándote ahorita lo que señalas sobre Chile, que es evidentemente es una generación pues, mucho más joven, 36 años de Boric, y acá la sucesión que se avecina también para el presidente López Obrador, pues no necesariamente es pues jovenzuelos o jovenzuelas quienes pues se perfilan como para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y aquí también para la audiencia, que ya sabes que cuando haces crítica, pues se te van encima y ahí están otra vez los garrotazos y hay alguien que escribe, eh, Alice Ríos, generalmente atacan a Chamberlain, siendo que tiene una excelente perspectiva, se enojan los Sam Lovers. Y sabemos que mucha gente no termina de entender que esto va más allá de estar atacando al presidente o al presidente que venga en turno. Estás abordando el tema a mayor profundidad y de eso estamos hablando. Tratando de entender la realidad de México, hay una corriente, y me atrevo a decir millones de personas, eh, campesinos, gente trabajadora, que siente, o personas de la tercera edad, que sienten un respaldo importante, que sienten un cambio importante por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay otra corriente que no lo siente así, y particularmente, por ejemplo, alguna corriente más vinculada a la teología de la liberación, tanto de iglesias, algunos sectores de la iglesia, o movimientos más antisistémicos, o algunas organizaciones indígenas, que pues la lectura es otra distinta a la que se está teniendo, y que creo que eso es lo que genera un poco de confusión por parte de la audiencia, y es ahí donde creo que se confunde cuando se cree que se está atacando o no. Nadie nos puede rebatir en este medio de comunicación, y créanme usted que conozco a Michael desde hace muchos años. Nadie le puede rebatir que es alguien de derecha, o que lo puede colocar como alguien de derecha y que se ha hecho multimillonario y que vive en Polanco, en Bosques de las Lomas, en una casa de 6 pisos, etcétera, etcétera. Hay un punto central y de fondo, y que es este proyecto de nación. Y tú colocas en tu artículo, que ahorita le vamos a pegar la liga a la audiencia para que lo pueda leer y ojalá les sirva como elementos para una reflexión, no para ataques, una reflexión no solamente a Michael como analista o al presidente de la República, sino también en general hablando de América Latina. ¿Cuál es desde tu mirada, Michael, en este gobierno de izquierda? Algunos dicen no, es de derecha, otros dicen de centro, etcétera. En esta corriente de gobiernos de izquierda, pues está del presidente López Obrador. ¿Cuál es desde tu mirada ahí, Michael, la parte que sí le ves que está atendiendo, donde sí tiene esta vena de izquierda, y la otra que no, que para los que ya leímos el artículo, pues sabemos a qué te refieres, pero si fueras tan amable de comentarlo también para la audiencia? Déjame verlo de esta manera. Cuando hablamos de gobierno, de la acción de gobernar, no nos podemos quedar en la persona que está a cargo, digamos. No es un tema de si me cae bien o me cae mal, si estoy de acuerdo con él o no. La acción de gobierno tiene que ver con el bien común. Y desde esa perspectiva hay que mirar el ejercicio de gobierno. Si está funcionando, si no está funcionando, etcétera, ¿no? De las cosas que este gobierno ha hecho, que le dan, digamos, como mucho apoyo, tiene que ver con justamente la distribución de estos apoyos económicos a diferentes sectores, ¿no? Estudiantes, tercera edad, en fin, ¿no? Eso está bien, digamos, si uno mira la importancia de atender la emergencia, pero la emergencia no puede ser la condición normal, ¿no? Es decir, además de atender la emergencia, hay que ir avanzando hacia la construcción de ese poder ciudadano, ¿no? De esas libertades, ¿no? Etcétera. Yo siempre en mis artículos trato de pensar hasta dónde se benefician, se amplían o se limitan los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Más allá de los membretes de izquierda o de derecha. En realidad, honestamente, poco definen hoy en día lo que es ser derecha o izquierda, ¿no? Derecha puede ser
el PAN, o puede ser Trump, y me parece que ahí hay una brecha enorme, ¿no?, entre una cosa y otra. Izquierda puede ser Boric y puede ser Daniel Ortega, y también créeme que es enorme la brecha que hay entre uno y otro. Entonces hablemos de cosas más concretas, ¿no? Y hablemos de cosas, no hablemos de personas. Y a mí me parece que en ese sentido, un gobierno de izquierda o de derecha que siente que los derechos humanos son accesorios, que no son otra cosa más que una forma de explotación, me parece que estamos entendiendo cosas muy distintas sobre lo que es gobernar. Ahora, implica también el imaginario que tenemos sobre lo que es el gobierno. Y tenemos una tradición en México, y en muchos lados todavía se sigue, en que el gobierno es quien nos va a dar. Y ahí sí hay una gran diferencia entre quienes piensan la democracia como el espacio de personas iguales que discuten entre iguales decisiones que les afectan. La primera idea es, digamos, muy del PRI, del siglo pasado, ¿no? Y yo no la comparto. Yo no quiero vivir en un país así. Y mucha gente no quiere vivir en un país así, no solamente los que se ven afectados, los ricos, digamos, sino también mucha gente que está abajo, que están organizados para ejercer su poder a nivel local, ya sea para generar economías locales, para hacer gobiernos locales como los zapatistas, ¿no? Esta gente que está buscando sus formas de ser libres, ¿no?, no se ven beneficiados con una figura de gobierno que quita todo para luego dártelo. Me parece que estamos en ese riesgo, Entonces, no quiero hacer un juicio porque no era el propósito, sino más bien dar estos elementos desde donde podemos ver que estamos avanzando hacia ideas comunes, como la democracia, como la libertad, como el ejercicio de derechos, y si vamos en un camino correcto o en un camino equivocado. Y si vamos en un camino equivocado, pues tener la capacidad de criticar, rectificar y avanzar en el lado correcto. Lo que importa aquí no es Andrés Manuel ni su proyecto, ni siquiera su proyecto de nación. Lo que importa aquí es que la gente viva sin violencia, que viva con condiciones suficientes, dignas, que tengamos condiciones de equidad. Eso es lo que es importante, ¿no? El ejercicio de derechos, y creo que es lo que tenemos que estar mirando. Lo demás me parece una discusión muy estéril. Eso sucede cuando hay una confusión sobre el propósito central de cualquier gobierno, de la ideología que usted quiera, guste y mande, con, pues, pues como ya no quiero usar esa palabra fuerte, pues con la convicción de respaldar a un personaje en específico. Y aquí al final del día, pues hay que entender que el bien superior es la protección de la sociedad, independientemente de quién gobierne, y a eso tendríamos que aspirar, a que la discusión de qué tinte ideológico es el mejor o peor, tendría que estar en su lugar, por supuesto que es importante, pero no como el eje fundamental. Pues de mi parte, muchas gracias, Michael. Gracias por este artículo, y le recomiendo que le eche una mirada. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Ernesto. Tu micrófono. Gracias, Michael. Ahí seguimos en comunicación. Un abrazo. Buen día, hasta luego. Gracias.